Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de este Role en el que hoy estoy francamente feliz porque llevo ya creo que son 5 días en Cádiz y ya sabéis, los oyentes de este Role, los que navegáis y los que lo habéis visitado, que esto es una auténtica maravilla. Estamos de plena resaca de la tercera cita del circuito de SailGP en Cádiz, que ha vuelto a ser una auténtica fiesta, ¿no? De toda la gente, tanto de los amantes de la vela como de los que no, porque yo creo que todo el que estaba por Cádiz esos días se ha ido, ¿no? Al menos a echar un ojito de cómo volaban estos catamaranes. Y antes de emprender la ruta hacia la línea, que nos vamos también ahora en unos días para la cita de los RC44 allá en Alcaldesa Marina, hemos querido parar en otro enclave maravilloso que ya conocéis bien los oyentes del Role también, porque hemos hecho escala aquí un par de veces, que es Puerto Cherry. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, entre otras muchas cosas, una fundación que se dedica a restaurar grandísimas joyas de nuestra navegación que, como sabemos todos, pues bueno, por desgracia, por el paso de los años acaban o descuidadas o abandonadas en un pantalán, y que al final, jolín, gracias al esfuerzo de esta gente, consiguen volver a la vida y consiguen que todos seamos pues capaces de disfrutar y de prolongar la vida de pues unas embarcaciones que al final son piezas de museo. Ya conocéis a Petete, con el que estuvimos el año pasado, a Valle, incluso a Eduardo Lacabe, que ha salido aquí también de forma tangencial en este rol en las últimas semanas. Bueno, son ellos un poco los que tiran esta fundación para adelante, pero hoy quiero detenerme aquí con calma porque uno de los fichajes de los últimos meses en esta fundación es otro clásico de nuestra vela, ¿no? Que como también pasa habitualmente, tanto los aficionados como la gente que navega lo conoce mucho más por su apodo que por su nombre real, ¿no? Tenemos miles de casos en nuestra vela y en este caso está sentado a mi derecha aquí en las instalaciones de la fundación en Puerto Cherry. Epi es don Víctor Inzubeta, que ha sido también pieza clave en muchas de las grandes hazañas de la vela española, pues que también hemos repasado en este rol, primero con las vueltas al mundo, luego con la Copa América, pero bueno, ahora enseguida le pediremos que nos cuente un poco de eso, pero yo quiero que primero saludarle y que nos cuente un poquito cómo van las cosas en esta fundación. Epi, muy buenas. Pues nada, muy buenas. Aquí estamos de vuelta en el puerto y muy contento de estar con la fundación porque es una maravilla. Primero que nada, bienvenido a esta Role, y segundo que nada, cuéntame un poco en qué te has embarcado aquí en este proyecto tan bonito. Pues gracias a Petete y a Eduardo y a Valle, después de las últimas regatas del año pasado de barcos clásicos, empezamos a tener contactos y tal, y me contaron la maravilla que estaban haciendo aquí. Y yo precisamente en mis últimas navegaciones estaba navegando en barcos clásicos. Sí. Y bueno, y era como una carnada muy buena, que en mi casa, en el puerto de Santa María, porque yo soy del puerto. Ah, sí, tú eres de aquí. Me fui hace 40 años. Y cuando han empezado a hacer esto, pues me he venido de cabeza a echarles una mano. Qué bueno. ¿Y cuál es un poco tu labor en tu día a día aquí en la fundación? Pues mi labor es intentar ayudarles a restaurar todos los barcos que donan y luego hay algunos que ya están navegando, sí, como el Gypsy, que es una de las cosas que a mí me gusta, que yo creo que es por lo que estoy aquí, que es porque el Gypsy está hecho con los retales del Juan Sebastián Elcano. ¡Ostras! Y yo navego aquí en el río Guadalete desde los 7 años, pero con 18 me fui en el Juan Sebastián Elcano y en el servicio militar. Me pegué 27.000 millas en el Cano. Joder. Y después de esas travesías maravillosas, las primeras de mi vida, no había vuelto al puerto a vivir. Y he vuelto con Gypsy. Qué bueno, gracias a ese velero hecho, ¿no? Con la fiesta del Cano. Digo, todo tiene conexión. Qué bonito. Oye, ¿cuántos barcos tenéis ahora o habéis recuperado un poco como...? Pues bueno, estamos metidos en bastantes proyectos con barcos que se apuntan a la fundación. Sí. Barcos clásicos que se apuntan, como el Guadalmina, el Cuanza y tal, pero en obra tenemos una restauración muy bonita que es el Libia. Que lo vi ayer además y es una preciosidad. Y después tenemos el Folía también, tenemos el Erika y ahora este año
tenemos unos proyectos bonitos, aparte de unos exteriores, tenemos unos barcos de Cádiz de un alemán y otro de un inglés, que son 8 metros internacionales, preciosos, en los cuales vamos a quitarle las quillas, vamos a hacer el forrontero nuevo y vamos a inaugurar un poco una nave nueva haciendo estos 2 barcos y vamos a empezar a meter algún voluntario, o sea, un proyecto muy bonito. Qué guay, porque ayer estuve, nos estuviste enseñando el tema del Libia, que es una maravilla. O sea, claro, estos barcos antiguos llaman mucho la atención en muchas cosas. Por ejemplo, el pedazo de cuarto de baño que tiene, o el tema de que un barco de 1900 y pico tenga quilla retráctil, ¿no? O sea, que al final la tenía un poco, me contabas tú la historia que era un poco como, al estar hecho en Mallorca, ¿no? Pues la tenían pues para poder entrar a las calas, ¿no? Ya pensaban en eso hace, yo qué sé, con los cruceros hace tanto tiempo. Pero que al final tú los coges prácticamente, o el equipo los cogéis, en este caso, por ejemplo, estaba prácticamente destrozado y los hacéis paso a paso, siguiendo un poco, ¿no? Con la madera, todas las rutinas que se empleaban cuando se construyeron en su época. Totalmente. O sea, lo bonito de restaurar los barcos es hacerlo así. Porque, bueno, chapucear un barco y ponerle fibra y romperlo no es nuestro trabajo. Sí. Pero normalmente intentas que sea así. Y si tiene algo malo, por ejemplo, un tornillo de acero inoxidable no es bueno en un barco, es de madera, y entonces pues intentamos cambiarlo al original, que es el bronce, y las maderas originales. Investigamos qué maderas tenían en origen y ponemos las mismas. Qué bonito. Y todo eso, al final, también recupera en parte una profesión en sí misma, ¿no? O sea, porque al final tú necesitarás, bueno, aparte de volver a ponerte a todas las técnicas, porque al final con todos los casos de los barcos te encontrarás con 1000 historias y 1000 problemas a los que encontrar una solución. También tendrás que formar a gente, ¿no? Para que vuelva a recuperar esa faena tan bonita como era la de los carpinteros de Rovira de toda la vida porque barcos nuevos como estos prácticamente ya no se hacen. Se hace casi nada. Algunos se hace, pero muy poco. Y sobre todo así de madera de origen, ya prácticamente no. Están haciendo los Spire en Inglaterra, son un poco más modernos, pero no. Y lo de recuperar los carpinteros de Ribera es una de las ilusiones más grandes de aquí, porque yo pongo el ejemplo de que el Chiclana, como lo llamábamos nosotros, Manuel Espada, era un carpintero de Chiclana, que empezó a trabajar con nosotros aquí en la primera Copa América que se construyó. Los primeros barcos los construimos en astilleros españoles. Y ese tío, que era un carpintero de Chiclana, que no había visto un barco en su vida, hoy día se lo rifan los mayores sindicatos del mundo en la Copa América moderna, porque con cabeza de carpintero aprendió a ser carpintero de Ribera haciendo moldes de madera para los barcos de carbono y tal, y se hizo especialista y es un tío que se lo rifa a Oracle, se lo rifa a Lingui, se lo rifa a todo el mundo. Joder, qué bueno. O sea, fíjate el futuro que tiene un carpintero de Ribera, aunque no toque la madera, porque en la cabeza, cuando tú si sabes hacerlo de madera, lo demás muchísimo más fácil. Claro. También me contabais que tenéis muchísimas peticiones de gente, ¿no? Para que sus barcos entren un poco en el proyecto. ¿Cuáles son un poco los criterios que tú te pones o marcas para elegir el tipo de barcos que acogéis en la fundación? El corazón. Sí, qué bonito. Joder. No. Los barcos tienen vida. Y entonces cualquier barco que esté pasándolo mal es bienvenido siempre. Lo que pasa es que no podemos cogerlo de todo el mundo, porque claro, somos muy pocos, estamos empezando. Así que nos ayuden un poquito. Correcto. No, ahora estáis en fase de crecimiento, ¿no? Con ampliación de, la Ginebra Gypsy, ¿no? Que es un poco una de las marcas paralelas que ha salido para apoyar la fundación y que, joder, ya la vemos en todas las regatas. Habéis tenido ampliación de capital, incluso tenéis como una figura de socio colaborador que creo que es por 150 pavos al año o algo así, que luego los recuperas en la renta, puedes ya echar una mano para que tire para adelante. Exactamente. El que nos ayude con 150 euros le cuesta 30. Claro. Entonces, una ayuda importante. O sea, claro, hace falta millones de personas, pero... Exacto, al final, cuanto más dinero ingresa la fundación, que al final no tiene ánimo de lucro, ¿no? Más gente podrás contratar y más barcos podéis acoger en la... Y mejor trabajo haremos, está claro. Qué bueno. Es fundamental que nos ayuden, es una fundación. Aquí es complicado. Sí. Es complicado. He estado muchos años haciendo barcos con grandes presupuestos y es complicado igualmente. Claro. O sea que sin presupuestos y sin ayuda es muy difícil. Y aquí estamos pues haciendo el esfuerzo porque es que es bonito, pero hace falta ayudita. Oye, ¿y por qué lo de EPI? ¿De dónde te viene el mote? Buah. Bueno, aprovechamos este podcast para decirle a todo el mundo que me llamo Víctor Unzueta. Porque me conocen en todos lados, pero poco a poco ya soy un mayor. Llevo toda la vida diciendo, pues, cuando salgo en los papeles un poco, sí, y ponen Víctor Unzueta y dice, pero ¿quién es? ¿Este quién es? Pero sí, bueno, pues Epi me pusieron en una historia, me pusieron el mote aquí en el puerto, sí, un amigo mío que además es carpintero, y por lo de Epi Blas, sí, me parezco a Epi, obviamente. Y entonces me lo pusieron y tal, y yo me fui precisamente a navegar, y fue en Puerto Rico,
Porque yo me seguía diciendo la gente Víctor todavía, Sí. y Epi un grupo de amigos. Pero en Puerto Rico me pusieron, estuve un año viviendo allí, y vamos, que después de una ruta del descubrimiento nos quedamos allí tirados y nos pusimos a trabajar para poder volver. Y me pusieron Ernie de mote. Sí. Y en el viejo San Juan salíamos por la noche y tal, y yo era Ernie. Y yo no sabía, claro, no tenía tele. Y de pronto un día en un bar viendo Sesame Street, Ernie and Bert. Sí. Y me pusieron Ernie porque es Epi, Hostia, qué fuerte. los americanos. Entonces, a partir de ahí, y en los barcos todo el mundo me decía Epi, digo, ¿qué voy a hacer? Pero vamos a Voy a ver. luchar contra esto. El otro día me decía Petete que descubrió tu nombre cuando hizo los papeles para que ficharas por la fundación. Es muy bueno. Bueno, pero pasa con Talpi, por ejemplo, con Pichu, Exacto. claro, sois muchos puros, Ñeti, es que al final es algo muy, muy hipnótico con lo que... Sí, todos en una época muy buena que éramos Pachi, Pichu, Epi, Guito, Tito, éramos todos parte de la misma tribulación, que era un cachoteo. Oye, tú me contabas que eres el puerto, ¿no? ¿Cómo empieza tu relación con el mar? Porque al final, es verdad, sois localidad costera, pero ¿cómo empiezas tú No, a...? mi padre fundó el Club Náutico del Puerto, fue uno de los fundadores. Hostia. Y entonces, pues con 7 años soy el único hermano de 5, tengo 4 hermanas, y entonces mi padre me compró un Martini con 7 años y me tiró al río y dijo, disfruta tú, pues, sal de casa, que esto no puede ser. Y nada, y ahí me enganché hasta hoy. ¿Y cómo empezaste un poco a que... Joder, al final todos están proyectos muy gordos. ¿El primero fue la Vuelta al Mundo, el 93? O... No, que va. Pues cuéntame un poco cómo ya empieza Mira, yo ese chaval del optimista a decir, hostia, pues a lo mejor me... Yo empiezo a navegar aquí en el Titus Minimum, un manzanita. Hombre. Y luego en un media, Titus también. Y luego ya llegó aquí a las regatas del Cherry, llegaron los gallegos. Llegó Manolo Fernández con los gaitas y entonces pues me puse a navegar con ellos. Y yo ya con 16 años por ahí era patrón de yate. Hostia. Y entonces me llevaba, después de las regatas de aquí, me llevaba los barcos de los gallegos, pero hacía los transportes y me los llevaba a Galicia, a Bayona. Y a partir de ahí ya hicimos un equipo, con Pablo Jumeda también, que también es del puerto, y estuvimos años viviendo en Galicia y navegando con los ventos. Hicimos la Almiral, hicimos un equipazo con John Colliu, con Jane Bajal, Joder, el Vento, joder, es un clasicazo de aquella Claro, y época. empezamos con el Vento hasta el año 85, que ya nos fuimos con Tony Tío Sí. y con Jan Santana a Barcelona para hacer el Mundial de Palma del Ramel, y ahí ya empezamos a irnos donde nos dieron dos duros. Ya se había pedido ser profesionales, ¿no? De estos Claro. mercenarios, entre comillas, ¿no? A ver, ¿quién nos paga lo que necesita para navegar? Pues a las dos para allá. Exactamente. Cuando había un proyecto y estábamos. Después Pedro Campo, la Copa América y tal. Sí, sí. El Galicia otra vez, volvimos a Galicia con el Pescanova. Ya vas enlazando y te pasa la vida. Claro, el primer gran proyecto de todos esos, cronológicamente, La fue... Copa América. Claro, el desafío Bueno, español del mira, 92. Sin contar los mundiales y Claro. la Admiral Cup y todo eso, que también era en aquella época era casi más importante. Sí, sí, la Admirals no Porque era no como había que equipo español, no habíamos ido a la Copa América nunca. Claro. Entonces, ir a la Admiral, a la Sardinia, los campeonatos del mundo de guantones, de media, de 3/4, de guantones, de tutones. Sí, sí, sí. De Estábamos ahí todos surge el núcleo que hace posible que cuando alguien dije, hostia, ¿y la Copa América? Pues coño, tenemos un grupo de gente que ya sabe lo que La es. Copa América nació con el Duque de Avión. Sí. Estábamos haciendo un campeonato del mundo en Elba, en el Sargo, que era un 3/4, y en Larios. Y estábamos, la tripulación era Iván Desen, Pedro Campos, Joan Vila, Pedro Gonzalo Ujú. y yo. Éramos los estos. Y allí se coció el primer sindicato. De allí nos fuimos a Saint-Tropez a presentar el sindicato español. ¿En Saint-Tropez? En Saint-Tropez fue ¿Por la qué reunión allí? ¿Qué? con el Duque de Arión, porque había una reunión allí de todos los europeos que iban a presentar el sindicato. Qué bueno. Y fue el Duque de Arión el que lo presentó. Es cierto, claro que navegaba con el rey, ¿no? Que navegaba con el rey. De allí, de esa reunión, sale el sindicato. ¿Y tú qué papel tienes en ese primer desafío? ¿Para qué hacías allí? El primer desafío Bueno, español. yo navegaba con Pedro Campo, navegaba en el Bribón también. ¿Qué solía hacer a bordo? Pues yo he sido trimming, piano, en Copa América he hecho mucho piano. Sí. Y un poco de todo, navegante, táctico, he hecho de todo. Y en ese desafío español, porque tú también, joder, has tenido una carrera, y de hecho hoy en día te dedicas a eso también para la construcción de los barcos, ¿no? Ya no solo navegación, sino que también te has hecho... Eso ha sido porque, mira, cuando estábamos en el Vento en Inglaterra, llevaban años, Richard Giles era el que estaba haciendo su primer barco, el Llamarela, que era un guantón, y nosotros estábamos con el Vento y el Llamarela. Entonces nosotros currábamos desde por la mañana hasta antes de que cerraran el pub. Sí. Los ingleses a las 2 de la tarde ya no trabajaban más.
Y entonces el kiwi Richard pues trabajaba también como nosotros y nos hicimos amigos ahí. Y entonces, y ya cambiábamos quillas y tal. Y entonces, cuando se presentó la primera vez, cuando hicimos el primer barco, que se iba a venir a Cádiz, pues Pedro Campo me mandó a mí. Dice, tú eres de Cádiz, te vas a Astillero para preparar la nave, que tal y cual, que vas a ir a recoger un tío al aeropuerto, tal, un neozelandés, que va a ser el constructor nuestro y tal y cual. Y cuando fui al aeropuerto era Richard, que era colega mío. Y entonces, como desgraciadamente era una época muy buena de sponsors y de cosas, pero no había trabajo el año entero. Ya. Y entonces, pues los regatistas, aparte de navegar los meses que navegábamos, pues nos dedicábamos a construir barcos también. O sea, yo he navegado todos los barcos de Copa América que hemos hecho, que he hecho 7, 8, ¿Sí? Los he navegado todos. El de la Vuelta al Mundo también. O sea, trabajabas construyendo, te quitabas el mono y te morías detrás de agua. Qué bueno. Claro, y muy cerquita de ese primer desafío español de Copa América estuvo también Tu Vuelta al Mundo, ¿no? Porque fue en 93. ¿Cómo fue ese proyecto? Bueno, fue maravilloso. Primero nos hartamos de currar también ahí en Armada y tal. Muy divertido Vigo, Vuelta a Vigo. Y después fue un proyecto muy bonito. Hicimos un equipo todo español con grandes amigos como Talpi, como Joan, como Juanito Zarauza, como el Quillo de Alicante, Javier de la Gándara, Miguel Lago, o sea, ya, todos los viejas glorias. Y qué tal, y un proyecto muy bonito. Hicimos la Vuelta a Europa, la ganamos, hicimos la Farnes, la ganamos, tuvimos alguna desgracia. Y bueno, y después la vuelta maravillosa. Hasta hace poco ha sido uno de los mejores resultados. Sí, exacto. Sí. Y es un gran barco. Sí. Un gran barco, fue el único que nos rompió. No, bueno, rompimos en el Índico, pero bueno, se reparó, pero todos los demás rompieron mucho antes, pero hasta el Índico éramos imparables. Sí, tengo por ahí que llevé a una exposición que hicimos en el Museo de Ocean Race de la Volvo, del timón que se partió, que creo que lo llevaba, no sé si era el Tadilla en ese momento o algo así, o Javier, no, el propio Javier lo tenía en la nave ahí en la velería, que se os partió. El tangón, fue el tangón. Ah, pues. Cuando rompimos fue el tangón, fue una casualidad, porque íbamos a 30 nudos y de pronto estábamos haciendo una maniobra con el Genaker y nos reventó el tangón. Entonces, haciendo el cambio del tangón, metimos el tangón roto dentro, como era un Genaker se aguantaba, sacamos el tangón nuevo, pusimos el tangón nuevo y en el momento de tal fue Talpi, que fue al cuarto baño, que está detrás del mamparo estanco, y entonces entras ahí, pues fue a coger papel higiénico, para que no, lo único que no pesa que se podía poner por delante del mamparo estanco. Y entonces, aliados el papel, se dio cuenta que estaba el barco deslaminado. Hostia puta, perdón. No, sin perdón, imagínate. Joder. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a bajar velas, plena regata, íbamos en cabeza, y un disgusto que te veas. No, estábamos a 54 surros, 50, no me acuerdo. Sí. No había manera de nada. Y nada, entonces, hablando con Manolo Fernández, organizaba un avión para tirarnos un paracaídas con material composite para parar en las Islas Príncipe. Y era el plan en principio que teníamos, hasta que se nos ocurrió, como acabábamos de romper el tangón y tal, dijimos, coño, vamos a poner unos puntales o algo aquí, a ver si somos capaces de aguantar. Sí. Claro, ya más despacio, pero había un maretón, lógicamente. Y se movía que daba miedo. Y entonces empezábamos Talpi y yo a cortar los tangones, midiendo tal y cual, pero claro, los tangones los cortas y dices, esto es un sacabocado de la velería para hacer agujeros, le ponemos un carbono así de fino esto, sí. El primer pantocazo sale el tangón por abajo. Y con las sartenes y las cosas de la cocina, le pusimos en la boca para que no actuara como sacabocado y pusimos 3 puntales y empezamos viendo que aguantaba, perdimos, pero subimos velas arriba y continuamos. Joder, qué bueno, madre. Claro, es que esa escuela de navegación, coño, es impagable, ¿no? Al final. Bueno, supervivencia. Claro, por eso, como no tienes más huevo que... Dices, claro. Como me hunda aquí la he cagado. Eso es imposible de recrear en una escuela, no me jodas. Oye, y después de ese proyecto, ¿qué? O sea, llevamos primera Copa América, esa Whitbread, que era Adrià Pau, Calicia Pescanova, ¿y qué haces luego? Luego hago Copa América 95 con el Rioja de España. Y después del Rioja de España se monta el pollo de Copa América de Dennis Conner con el catamarán, con no sé qué y tal, sí. Y se retrasa y tal y cual. Y entonces yo decido que tengo un amigo, muy buen amigo, Javier Soto de aquí del puerto, que se quería ir a dar un paseo en barco y tal, y vamos, a hacerse una vuelta al mundo. Bueno, no, al principio era ir al Caribe. ¿Y qué tal? Y entonces yo digo, Guillo, cómprate un barquito, tú que tienes un poco de dinero, y lárgate, y tal. Y yo no he navegado nunca y tal y cual. Y digo, mira, Pablito, yo te llevo, porque yo me iba a la Copa América del 95. Digo, yo te llevo. No, Pablito te lleva al Caribe. Sí. Y yo cuando
acabe la Copa, me voy al Caribe y te recojo, y mientras está con amigos comunes que teníamos y tal, un proyecto para pasarlo bien, ¿no? Y entonces, pues, eso hizo el tío, vamos, no dudó mucho. Dijo, joder, pues me parece una idea estupenda. Pues, tal, fue al Salón Náutico, se compró un Oceánico 43 de segunda mano, sí. Se vinieron para acá, Pablito Humeda lo llevó al Caribe, sí. Y yo cuando quedé a Copa América me fui a recogerlo. Hostia, qué bueno. Y entonces, a la hora de recogerlo, yo tenía muy buena relación con la gente de televisión española. Y entonces, pues le pedí sponsor para hacer una regata de la ruta del descubrimiento, alquilando un barco grande, tal y cual, y me habían dicho que sí, que lo íbamos a hacer y tal y cual, que era difícil venderlo, pero que sí, que teníamos el dinero justo para el alquiler y tal, para hacer la regata. Pero siempre me decían, pero es mucho más fácil la aventura, es mucho mejor y tal, que la regata es muy difícil, y además oceánicas, que te graban la salida y la llegada. Claro. Y entonces, pues, estando en Trinidad y Tobago, le dije yo a Javi, ¿y si no, en vez de...? Porque nos encontramos con un gran amigo mío también, Juan Carlos Bárcenas, que es un navegante, que lo digo porque si no, murió el año pasado, y no sé si es muy conocido, pero tiene más millas que todos nosotros. Que era un tío que navegaba y se daba una vuelta al mundo, y otra, con 34 pies. Hostia, y tal, un señor de los que he aprendido muchísimo. Y nos dijo, ¿por qué no venís conmigo? Yo voy por el Pacífico. Tira para allá. Ahora ya no sé qué, ¿por qué no os vais? Entonces llamé a esta gente y me dijeron que sí, que haríamos unos documentales y qué tal. Y nos pegamos 3 años. No jodas. Hasta la siguiente Copa América, que yo me tuve que bajar en Singapur porque empezaba la del 99 en Nueva Zelanda. Claro. Y ahí lo dejé a Javi, que ya había aprendido suficiente. Y fíjate, 3 años navegando por el Pacífico. Por el Pacífico, tal, la época de huracanes en Nueva Zelanda, luego Indonesia, Borneo, todo, hasta Singapur, y ahí ya después siguió Javi, ya que lo trajo por el Mar Rojo ya él. Claro, él ya sería... ya tenía miles y miles un lobo de mar, casi, claro. ¿Y llegasteis a hacer ese material para la televisión española? Bueno, los documentales me has puesto en Canal Sur. ¿Ah, sí? A mí me da una vergüenza que te muere. No jodas. Teníamos un presupuesto y tal, pero lo han puesto como 30 veces. ¡Ay, qué bueno! 13 capítulos. Hostia, ¿y qué contabais en el documental? Un poco antropológico, ya, de donde llegamos, teníamos dinero, porque hicimos cosas muy bonitas que no podemos contar. O sea, por ejemplo, bueno, en Borneo sí hicimos algo, había unos cuantos, los indios Juna en Panamá empezamos y tal, y luego hicimos un poco todo el Pacífico, Indonesia, Borneo y tal, pero vamos, que fue un poco en plan, como siempre, con poco presupuesto. ¿Qué edad tenías ahí? 30 y algo. 36, no, ya tenía mis añitos, ¿eh? Ya. Y de ahí tienes que interrumpir esos añitos por el Pacífico porque vuelve la Copa América, ¿no? La del 2000. Ya llega la del 2000, hay que ir a Valencia a ampliar el Rioja, construimos el Bravo España, entrenamos, ahí tuvimos la peor desgracia de nuestra vida. Y después para Nueva Zelanda. ¿Y qué recuerdo tienes de esa edición? ¿Cómo ahora piensas en ella? Aparte del tema de Martin, evidentemente, que joder. Yo es que soy medio kiwi. A mí en Nueva Zelanda me gusta mucho. Casi como la ginebra. Como la gypsy. Claro, y te habrás pasado allí muchas épocas, ¿no? Pues a lo largo de tu vida por eso, por tema de barcos. Claro, tengo buenos amigos. Y no, la del Bravo fue una copa muy bonita. Lo pasamos bien, navegamos bien, hicimos lo que pudimos, como siempre, nunca, tú sabes, como en la Copa América, hay que tener dinero. Pero bueno, ahí tenemos a Joan, que gana todo. Joder, sí, además que ha sido tu huésped este fin de semana aquí con SailGP, ¿no? Que seguir manteniendo la amistad y la relación desde chico. No sé cuántos 1000 años después. Sí, desde pequeño. ¿Y a John cómo lo has visto desde alguien a quien conoces también, cuando ya empezó a convertirse en lo que soy? Bueno, John ha sido igual siempre, una máquina. Sin problema. Hoy a las 3:30 de la mañana, a las 4 menos algo hemos salido, y yo creía que el vuelo se ha quedado frito, y yo creía que teníamos que estar en el aeropuerto a las 6:15, y es que salía el vuelo a las 6:15. Y menos mal, como se ha quedado dormido, no me ha dado conversación, pues le he dado caña a mi cochecillo, y hemos llegado pronto. Y digo, ¿te vas a aburrir ahora en el aeropuerto? Y me dice, no, si faltan 10 minutos, 20 minutos para que salga el vuelo. Digo, ¿cómo? Iba tan tranquilo. Es un máquina, pero siempre ha sido un tío estupendo. Oye, y bueno, Copa América de 2000, ¿y luego qué? Porque ya hay un gap hasta la de 2007 de Valencia y... Pues entonces hacemos con Richard Giles el primer barco del mundo por control numérico para Don Felipe, el actual rey. ¿Qué es eso de por control numérico? Perdona, Epi. Pues hacemos un molde
y con una fresadora, por control numérico, tú le metes el diseño a la fresadora y ella vacía el molde y lo hace a la milésima de milímetro. El primer barco hecho de una pieza. Después han hecho más, ¿no? Y tal, pero este es una fresa que hay entre Murcia y Cartagena. Manolo Torres, M. Torres, que era un majareta grande, que con perdón, pero todo el mundo no digo una mentira, pero era un mecánico increíble, un tornero increíble que ya haya montado un imperio, ¿no? Y entonces tiene la mayor fresa en la época de Europa. Y entonces Richard, que ha sido un picado toda la vida, pues entonces hicimos ese barco. Y tal, que fue un diseño de Far, pero que no triunfó mucho. No pudimos hacer muchas cosas con ese barco. ¿Qué barco fue? O sea, ¿con qué nombre? El Can. Vale, el Can. El segundo Can, porque con el primer Can que yo navegué también con Don Felipe, ganamos el campeonato del mundo de Valencia, de 50 pies. Y después este fue un invento, más en construcción, que ahí Far se equivocó. Y tenía un ratín malo y no hicimos nada. Pero sí, el barco tecnológicamente fue el primer barco hecho por control numérico y que salió perfecto. Y después de eso, los italianos de Luna Rosa contrataron a Richard. Y dijeron, nosotros queremos hacer lo siguiente de Copa América, la Copa América de Valencia la queremos hacer por control numérico. Y entonces nos ficharon a todo el equipo y nos fuimos 3 años a Italia. Hostia, esa es para la del 2003. 2007. La de Valencia ya, claro. 2003 no hubo. 2003 que ganó Balingui. Ah, bueno, fue en Nueva Zelanda, pero no hubo sindicato español. No, ni ahí no tuvimos, no. Y entonces nosotros hicimos el CAN y luego nos fuimos con Prada. Hostia, ¿y qué tal? ¿Dónde construiste? Claro, tienes que construirlo para de origen, con lo que que estuviera allí. En Milán. Primero estuvimos, porque Prada tiene la base en Grosseto, en la Toscana. Y ahí estuve yo llevando el astillero y cortamos uno por la mitad y lo ampliamos y empezamos a hacer pruebas allí y tal. Y estuvimos 6 meses haciendo pruebas de todo. Y después nos tuvimos que ir a buscar la fresa en Milán, que era donde había una fresa grande para poder hacer el barco por control numérico. Y hicimos 2. Fueron los últimos o sea, la última edición en la que corrieron aquellos. Que estaban como mega optimizados, ¿no? Eran ya como muy... Hicimos unos buenos barcos, andaban bien, muy bonitos. ¿Que tú tuviste la oportunidad de navegar en ellos? Sí, no en regata, pero sí. Y nada, y a partir de ahí ya me fui a empezar a navegar en el Sofón. Y es el clásico, ¿no? Es el barco clásico de Bruno Trecanales. Y empezamos a hacer las regatas, Saint-Tropez y tal. El primer año fuimos a Saint-Tropez y hicimos 5 primeros. Nos llevamos el Rolex y qué tal, y pum, pum. Y ahí me metí en el lío ya con Bruno y pum, pum. Y empecé a restaurar con él barcos. Bruno es un pionero también de la restauración de barcos. Algunos que estaban hundidos también y los reflotamos y están hoy día navegando muy bonitos. Sí, y siguen compitiendo en regatas de clásicos y tal. Bueno, lo que estaba hundido no era de competición, pero sí, bueno, el Delfino, el Sofón es el último que he estado yo navegando hasta el año pasado. Es el único que era puntero en regata. Y el Delfino también, pero la verdad es que hacíamos las regatas locales, nada más. Claro, también hay mucha gente que tiene barco clásico. Me lo contaba Manolo Lastra el otro día. Él tiene un clásico, pero no para regatear, sino para disfrutarlo. Lo recuerdo. Sí, pues estuvo aquí el otro día contándonos también su batallita. Sí, decía eso, que él tenía un clásico, porque claro, él se dedica a todas las velas clásicas, ¿no? El Sofón supongo que hablarías con él para las velas, imagino. Sí, los Lastra toda la vida. Bueno, y de ahí tú ya estás, joder, después de tanto proyecto gordo, es que me cago en la... Ya sabía yo que tenía... Me vino la virgen, o sea, yo creo que entre el Cano y Gypsy me han devuelto a mi casa, que también es una oportunidad para volver, porque yo tengo casa aquí. Claro. Pero no había vivido nunca. Nació mi hija y estuve mi mujer y mi hija 3 meses, o 4, y luego se vinieron para Palma. Y yo la he tenido siempre alquilada y tal, y nunca... Vamos, aquí venía primero a casa de mi madre y luego... Claro, a ver a la familia, los amigos y tal, pero no has vuelto a vivir aquí, vamos. Épocas y tal, no he dejado de venir nunca tampoco, pero de vivir no. Y entonces ahora, pues, ya te digo, muy contento. ¿Qué tal la experiencia de volver a casa? Muy bien. Sí, ¿no? Joder, es que Cádiz, tú lo sabes. Sí. Entonces ya vivir aquí encima ya es para nota. Y encima con este proyecto es una maravilla. Y bueno, ¿sabes? Pues si te vienes aquí y te jubilas, a lo mejor me entra la depre. Pero si he venido aquí, que tengo casi más trabajo que tenía, sí. Pues estoy muy contento, la verdad. Oye, el tema de los barcos voladores, porque claro, al final a ti, a nivel profesional, ya no te ha llegado a pillar ningún proyecto gordo, ¿no? Tú un poco te diste a todos los clásicos ya cuando empezaron a entrar los voladores en el...
no me ha llegado para nada. Y si te digo la verdad, aunque me hubiera llegado los barcos voladores 30 años antes o 20 años antes, tampoco nos hubiera pillado. Porque esto está hecho para toda la rica, ¿sabes? Estos diseños, estas aeronáuticas, estos no son barcos. Entonces la aeronáutica hace falta un piloto y un copiloto, y las azafatas aquí son bichos que le dan a los pedales. Entonces, los ciclistas. Entonces no te quiero decir, es un espectáculo, me flipa porque me he hecho Copas América y llevo 30 años de mi vida en tecnología. O sea que es la evolución, he tenido una vida maravillosa, ¿no? Sí. O sea, de hacer peeling y doblar el Génova y tal, y hacer todo eso de verdad, a que ahora el vuelo es el avance tecnológico ha pasado. La aeronáutica, la Copa América antes ayudaba a la aeronáutica y ahora somos aeronáutica. Ahora es todo cuestión de flash y de volar. Entonces, ¿qué pasa? Nunca he sido tan bueno yo como para ser que lleva. Además, yo sé lo que es ir a 40 nudos. Te vienen las cosas muy rápidas, yo me la pegaría. O sea, completamente. Y después, pues es otro rollo. Para gente muy joven, muy preparada, pierde mucho. Yo creo que la Copa América debía promocionar un poquito también ahora la navegación general y la cultura general. Por eso estoy en un sitio muy bueno para todo eso, ¿no? Porque la historia de la navegación, todo eso, en un país como España, todo el mundo tiene mucho que aprender. Totalmente. Entonces, tenemos los voladores y tal, que esto llega a la televisión, y en la televisión la gente se interesa, y ahora es cuando había que aprovechar para decir, pasaros por Puerto Cherle, y claro, aprendiendo de verdad. Claro. ¿Y qué tal? Ya que te estás aficionando a los barcos son estos. Sí. ¿Y qué tal? Y no sé qué, porque hace falta afición en nuestro país de toda la vida, porque no se entiende. No se enseña en el colegio quién es Urdaneta, una pregunta que hago para tus oyentes. ¿Quién es Urdaneta? Pues, o Jorge Juan, que lo he visto ahí tiene las bases los GPS ahora, tiene un cartelón, ingeniero navales pioneros de la historia. Y estoy Jorge Juan y digo, coño, míralo. Y digo, esto a ver si se nos queda. Es valenciano, tiene una calle en Valencia, ¿no? Como un país que deberíamos de ponernos un poco las pilas en ese aspecto, porque que nos quiten la historia es lo peor. Sí, al final eso, yo mira que le he dado vueltas y creo que acaba en los colegios. O sea, evidentemente hay otras 1000 cosas que puedes hacer, como contar las regatas bien de forma entretenida, intentar un poco lo que consiguió el Lobato con la Fórmula 1, tal. Pero al final, si tú en los colegios le metes asignaturas relacionadas con esto, con la excusa de la Copa América, y les pones la semana azul, como tienen la semana blanca para esquiar en 300 sitios, al final esos niños que descubren la vela, pues acabarán pidiéndolo a sus padres repetir, ¿no? Es un poco y sobre todo en el colegio se estudia historia. Y la historia de la navegación, del descubrimiento del mundo, de que somos redondos, de todo, es gracias a nuestro país. Sí. Lo hemos hecho nosotros y no lo he estudiado ni yo en el colegio. Mira que soy viejo. O sea, que no se enseña. Te dicen que Colón descubrió América. Sí. No es eso. Yo es que tengo todo. Yo me lo he leído todo. El navegar te da tiempo de crucero, te da tiempo para leer. Y entonces pues yo me conozco la historia del mundo y del Pacífico. Se llamaba el lago español, el Pacífico. El lago español. El Pacífico se ha llamado durante siglos y siglos el lago español. Y nosotros tuvimos 200 años antes de que viniera ningún inglés ni ningún otro pirata. O sea que hay una historia tan apasionante, lo de Urdaneta, el viaje de retorno. El tornaviaje. Pero Urdaneta iba con el Cano y con Magallanes. Y luego fue cuando se murió el Cano. Y luego y luego le dio tiempo a ser fraile. Y, ¿sabes? Hizo de todo. Vino a caballo. Eso no, porque no hay películas. ¿No? ¿Por qué no se estudia en el cole? Estos temas para otro podcast, ¿eh? Sí. Que tenemos que abrir el melón un día de, venga, va, ¿cómo hacemos para...? Claro, yo tengo un amigo mío de Madrid que es el que ha hecho los guiones, porque yo intenté hacer un proyecto, se llama El Lago Español, y lo tengo el apoyo de la Casa Real, del Ministerio de Cultura, de todo, que nunca encontramos el dinero, pero tengo los guiones hechos por Ibarrola, por Paco Meyen y tal, y con eso... nos lo leemos y como si supiéramos. A ver qué hago, pues, coño, a ver qué sale de ahí. A lo mejor algún guionista de role que lo escuche y tenga esto y dice, coño, ¿por qué no? Vamos a ver que... Es muy bonita la hazaña, lo difícil que era, cómo lo pasaban. Y que la hicimos nosotros. Hasta que descubrieron que era una falta de vitamina, se morían a cientos. Pues nada, Pepi, creo que ya has cumplido, ¿eh? Sé que al final no eres muy amigo de estas cosas, pero creo que nos ha quedado muy... muy fácil, porque tú eres marinero también, entonces es como una charla en el bar. No, él se ha quedado algo apañadito, claro, ya está, pero... A ver para el siguiente capítulo que nos inventamos, pero... A ver si en la
botadura oficial de Libia y tal, y nos Por lo ejemplo. hacemos navegando. Por ejemplo, a ver si es verdad. El próximo lo hacemos a bordo, además. Exactamente. Hombre, que solo en el baño nos cabe 7 estudios. Nos vamos un par de gypsies, de gin tonic, y hablamos más todavía. Pues lo dicho, don Víctor Unzueta, Epi, bienvenido a esta bitácora del rol. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y Muchas nada, gracias a ti, porque mi primera, mi última. lo dicho, que un auténtico placer. Gracias.